y de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente. Bueno, sigue siendo presidente hasta que asuma Claudia. Eh, Diana, como decía, ella es referente del INFP, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Diana, te damos la bienvenida a Corran la Bola, el programa de la juventud de AT Capital. ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Muy bienvenida. feliz, muy orgullosa de poder acompañarles en esta ocasión. Saludos a todas y a todos. Bueno, acá te acompañamos, yo soy Mariano, Yo está... soy Cata. Yo soy Yo Juli. soy Cata. ¿Cómo viviste el pasado domingo, Diana? Pregunta obligada de elecciones. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se vivió? Contanos en qué parte de México estás. Danos un poco de ubicación y de contexto de ese proceso electoral que fue tan lindo. Por lo menos desde acá de Argentina se ve tan lindo. Sí, pues con todo gusto. Pues mira, el domingo fue prácticamente ya la conclusión, este final que todas y todos aquí en México estábamos esperando, de un proceso que nos llevó incluso años, décadas construir. En México se comentaba que había una democracia participativa, se comentaba que había una democracia que había construido el partido hegemónico en ese momento. Sin embargo, sabemos que no fue así, ¿no? Toda esta vorágine electoral que terminó el día domingo, pues no fue sino pues ya el hartazgo, ¿no? Nuevamente toda esta señal del pueblo mexicano de querer cambiar las condiciones y de querer cambiar las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo lo vimos? Yo vivo en la capital, vivo en la Ciudad de México, una ciudad que se dice es la más grande del mundo, pero también la más desigual, también es la que sufre las mayores condiciones económicas, pues que son completamente, tendrían que ser completamente diferentes, debido a que también es una de las ciudades que más aporta al Producto Interno Bruto en nuestro país, ¿no? Sin embargo, habemos millones de mexicanos que desde el inicio queremos darle la vuelta a esta forma vieja, a esta forma ya rancia de hacer política. Y lo vivimos con un gran júbilo porque además es el segundo piso de la transformación. Hace 6 años ganó Andrés Manuel López Obrador, ganó por un margen impresionante con respecto al segundo lugar, que son los partidos de oposición, y en esa ocasión nos sorprendió, pero también nos llenó de orgullo saber que no solamente ganamos por un margen todavía mayor, ¿no? Sino que los partidos que en un momento se decían democráticos, como el PRD, pues incluso han perdido el registro por no saber escuchar al pueblo y por no saber hacer estas pedagogías populares, ¿no? Para informar, y también por no haberle respondido al pueblo mexicano cuando nuestras demandas son muy concretas. No queremos más corrupción, no queremos más neoliberalismo y queremos una ruta que pueda construir mayor igualdad y generar también derechos para todas y para todos. Qué interesante, Diana, este proceso con esa impronta tan antineoliberal, tan fuerte, que haya, después de 6 años de gobierno, Andrés Manuel fue uno de los pocos oficialistas que pudo reelegir habiendo atravesado una pandemia, cosa que no es poco, que acá en Argentina lo sabemos. Pero yo te quería preguntar, antes de seguir con el proceso mexicano y con la cuarta transformación, que es un proceso tan interesante, que nos cuentes un poco de tu tarea militante, de tu tarea como activista en el Instituto Nacional de Formación Política, porque algo por ahí como decimos acá, me chusmearon y es bien interesante lo que creo que lo que haces, así que si podés contarnos un poco de cómo es tu cotidianidad militante en Morena. Sí, claro, nosotros llevamos militando en Morena pues ya bastantes años desde su fundación. Sin embargo, supimos que en 2008 pues habría que institucionalizarse toda esta nueva forma en que las y los jóvenes, en que las y los adultos mayores que habían sido vulnerados en sus derechos, pues tenían que ir generando, ¿no? Entonces, en 2018, junto con el proceso en que ganamos la presidencia con Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, pues se institucionalizó estas formación, estos dos cuadros, estas escuelas, para poder generar como espacios de diálogo, para poder formar círculos de estudio, y lo que se hace es una capacitación constante con base en los preceptos y con base también en toda esta ideología que nos lleva a querer construir un país mejor, ¿no? Y en esta jornada electoral el papel del Instituto Nacional de Formación Política fue crucial, ¿no? Porque formó toda esta base que defendió el voto y también ha formado toda esta base que sabe explicar en qué consiste la cuarta transformación y por qué es importante continuar
con estos procesos en los que la derecha no tiene por qué pasar, ¿no? No queremos un pueblo mal informado, no queremos un pueblo que al final continúe con estas prácticas de los poderes fácticos, ¿no? No queremos un pueblo que termine formándose a través de los medios de comunicación que finalmente fueron aquellos que también pudieron destruir en algún momento la democracia, ¿no? Entonces, el papel del instituto, bueno, pues en manos de Rafael Barajas Gisbón y pues de todas y todos los cuadros que ahí se han formado, pues esa ha sido la tarea a nivel nacional, ¿no? La formación y la capacitación política en todos y cada uno de los rincones del país. Bien. Juli, Cata, no sé si quieren... Si no, yo tengo como 5 preguntas más para hacer. Bueno, te hago una más, que es, ¿cuáles son los desafíos ahora? Porque tuvieron 6 años de gobierno, donde evidentemente a Andrés Manuel López Obrador le fue muy bien, porque las elecciones las ganaron, si no me equivoco, por el 60% de los votos, ¿no? Y Así es. la primera presidenta mujer. ¿Cuáles son los desafíos de este, como le llaman, segundo piso de la cuarta transformación? ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué tenemos que esperar de Claudia? Bueno, pues son muchísimas cosas que hay que comentar aquí. En principio, decir que una de los grandes retos que va a tener la doctora Claudia ahora como presidenta de la República, pues es impulsar las 18 reformas que se enviaron al Congreso y que no pudieron pasar porque aquí en México hay algo que se le conoce como la mayoría calificada, que es cuando te permiten pasar todas las reformas sin que sean discutidas, o bueno, siendo discutidas, pero al final pasa, ¿no? Ahora lo que va a haber, pues es una mayoría calificada que va a permitir que, bueno, las reformas que también demanda el pueblo, pues puedan pasar ya sin ningún problema, ¿no? Sin todos estos topes y sin todos estos vacíos de análisis político que ejercía la derecha, ¿no? Entonces, en primer lugar, van a ser las 18 reformas que ya presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en segunda, pues todo este peso histórico, ¿no? Que en México, pues ha sido impulsado también por la derecha, que es la lucha por los derechos de las mujeres, de su autonomía y el ejercicio de poder de nosotras en cada uno de los diferentes espacios. Y como bien lo comentabas, ¿no? No hay ni una sola persona que se haya defraudado de de la cuarta transformación, porque los más de 50 millones de personas que votaron en 2018 por Andrés Manuel, pues volvemos a votar ahora por este proyecto, pero además se incrementó 10 puntos, ¿no? Es decir, todas las personas apoyan el proceso de transición y todas, y se le suman aún las de las clases altas, que aquí en México, bueno, se les conoce como las clases altas, medias y bajas, pues en cada uno de los diferentes estratos sociales se ha decidido impulsar estas reformas, se ha decidido que continúen esos procesos en los cuales pues deja de haber incluso condonaciones, ¿no? A los grandes empresarios por no pagar impuestos. También se hace un reconocimiento a los pueblos originarios, y eso es finalmente por lo que votamos, ¿no? Por el que haya un reconocimiento legítimo por todas y cada una de las personas que habitamos este país. Diana, bueno, la verdad que es un placer escucharte, contagiás alegría y la verdad que para este momento que estamos pasando acá en Argentina de una gran avanzada de la derecha, nada, escucharte trae ilusión, pero también acá me parece que lo que queremos tomar un poquito es su ejemplo y acá preguntarte también de qué se trataba esta jornada de formación, porque si hay algo que nosotros veníamos discutiendo mucho es cómo, bueno, nada, la primera ley que quita el macrismo en enero del 16 es la ley de medios y entendemos la importancia de la derecha en avanzar en los medios, ¿no? Hegemónicos de comunicación, que hoy las televisiones son, para mí, y creo que acá en el piso coincidimos, es una persona más adentro de las casas y mientras que está se escucha y bueno, esa idea queda. Mi pregunta va un poco en qué se trataban estas jornadas de formación que vos decías, cómo se comunicaban con los jóvenes, con los adultos mayores, que muchas veces también es el foco donde capaz que restamos un poco, que no podemos llegar, para tomarlos también un poco como ejemplo. Nada, a nosotros se nos viene el año que viene una elección que son las intermedias, que eso después determina, yo siempre digo que son muy importantes porque son los votos que tenemos en el Congreso y bueno, me parece que acá
venimos discutiendo hace varios meses con los compañeros y las compañeras, la importancia de las mayorías, porque bueno, nosotros ahora estamos atravesando esta ley bases que nos afecta demasiado. Y bueno, y ante la preparación para la campaña del año que viene, tomar un poco de ejemplo esta gran elección que tuvieron ustedes. Sí, pues gracias. En realidad sí, las y los compas del instituto y pues prácticamente toda la militancia de Morena pues, son un gran ejemplo de organización popular y comunitaria. Sabemos que para poder construir procesos que tengan largo aliento, pero que también tengan un análisis político e ideológico con sustento incluso histórico, pues se necesita de un gran proceso de organización. Y así es como se empezó justamente en el instituto, ¿no? Yo recuerdo que al inicio del 2018, pues eran las invitaciones, ¿no? A la formación política. Entonces empezábamos a discutir en pequeños grupos de 20, 50 personas, pues qué significaba esta cuarta transformación, ¿no? ¿Qué significaba que el poder, ¿no? O al menos el poder que nos decían que era el hegemónico, pues se haya derrocado, ¿no? A niveles en los que ahora está a punto incluso de desaparecer estos partidos que tanto dañaron a México. Entonces, esta organización comunitaria, esta organización desde abajo, pues no fue sino el impulso de las y los compañeros por querer ir generando diferentes condiciones, ¿no? Entonces, de ahí se fue instrumentalizando y de ahí se fueron creando procesos de formación todavía mucho más, ¿cómo decirlo?, formales, mucho más grandes, ¿no? Y abarcábamos prácticamente todo lo que se pudiera abarcar, desde aquellos espacios en escuelas, desde espacios en auditorios, que muchas veces, incluso decirlo, teníamos hasta vacíos, ¿no? Teníamos capacidad para 400 personas y llegaban 20, no importaba. La importancia de ahí era llegar al fondo de las causas, llegar al fondo de esos problemas estructurales e ir sabiendo cómo los vamos a afrontar ahora que ya estamos en estos procesos de transformación. Entonces, poco a poco se fue llenando, ¿no? Se fueron llenando con estos vacíos mediáticos. De repente ya teníamos estas plataformas que han servido mucho, como YouTube, Twitter, ¿no? Si ustedes revisan todos los canales de información del instituto, pues se van a dar cuenta que es un ejercicio propagandístico que además tiene muchísima responsabilidad política, ¿no? No se hace ningún ejercicio de información ni propagandístico, sino tiene un sustento estadístico, sino tiene incluso un sustento científico, ¿no? Entonces, con mucha responsabilidad es que hemos ido sacando adelante pues todos estos procesos en los que sabemos que pues el pueblo de México ha respondido muy bien, ¿no? Incluso, bueno, comentarlo, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política es un extraordinario, aparte de ser humano y de militante de Morena, un caricaturista, un monero, que junto con toda su arte y junto además con toda su creatividad, pues también nos ha apoyado mucho, también ha hecho mucho por el instituto y por todas estas demandas que cada vez son más con respecto incluso a estas pedagogías populares políticas, ¿no? Ahora que, por ejemplo, también hubo elecciones aquí en la Ciudad de México, pues decíamos, ¿cómo comunicamos, no, el hecho de que si la derecha gana la Ciudad de México, pues van a querer apropiarse, ¿no?, de los barrios, de los pueblos originarios y van a construir grandes inmobiliarias? Bueno, pues sacaron un cartón donde se hablaba de todo eso, ¿no? Donde se hablaba de las consecuencias de que, pues, el cártel inmobiliario, que estaba representado por el Partido Acción Nacional, un partido de derecha, parte racista y clasista, bueno, pues entonces ahí se plasmaba y se repartían masivamente en toda la Ciudad de México y fue así como también pudimos contrarrestar, ¿no?, este voto al PAN, que también estaba ya como muy fuerte y sí había hasta cierto punto pues ese temor, ¿no?, de que la derecha con todas estas corruptelas pues ganara, ¿no? Y incluso ganara con farsas diciendo que los inmobiliarios pues iban a generar vivienda digna, cosa que era totalmente falsa. Entonces, lo que quiero decir es que nos valemos de todos y cada uno de los elementos que están a nuestro alcance para poder generar estas didácticas comunitarias, estas didácticas populares y entonces ir creando información responsable hacia las y los ciudadanos. Bueno, hola, ¿cómo va? Ay, me olvidé, me puse en Diana. blanco, Diana. Hola. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta que te quería hacer yo quizás es un poco pava, pero bueno, y ya la hicieron un poco mis compañeros. Pero sobre todo con respecto a, bueno, Claudia es una mujer, es la primera presidenta mujer, y entiendo que estamos en 2024, en el siglo XXI, pero
¿tenían algún temor con respecto a cómo se lo iba a tomar la sociedad mexicana, digamos, como candidata, y cómo fue construyendo esa representatividad que evidentemente es tan amplia porque la votaron de todas las franjas etarias y de género también, entre, bueno, esta combinación entre ser la sucesora un poco de la gestión de AMLO y al mismo tiempo tratar de construir su propia figura como presidenta y tener una fortaleza más individual y particular? ¿Cómo fueron construyendo esto para lograr, digamos, una elección tan tremenda? Sí, pues fíjate que al inicio fue difícil porque todo esto, sabes que son procesos que se van gestando incluso cuando Andrés Manuel inicia, ¿no? Ya como presidente de la República. Entonces, en México pues existe como esa tradición de especular quién sigue, si es el secretario o la secretaria de Gobernación quien le sucede. Sin embargo, pues desde estos análisis al inicio teníamos claro que una de las cartas fuertes de Morena para 2024 era Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, la narrativa se volcaba hacia el hecho de que en México, siendo un país completamente machista, donde todavía existe una clara sumisión de la mujer hacia los hombres y donde además se ha perpetuado esta idea de que pues, las mujeres en el poder, más que lideresas, somos mandonas o no sabemos llevar a cabo los procesos, ¿no?, de toma de decisión. Pues al inicio sí existía mucho esta narrativa, ¿no?, de que México es un país machista, en México nunca va a haber una mujer presidenta, sobre todo porque, y eso era la narrativa que se quería construir, los estados del norte no iban a permitir que una mujer los mandara, ¿no? Y entonces, como había muchos hombres gobernadores, pues por lo mismo tenía que seguir habiendo en el poder pues figuras masculinas. Sin embargo, pues llega toda esta ola, ¿no?, feminista, llega con mucha más fuerza, muchas luchas que han estado al frente compañeras y también compañeros en algunos colectivas y colectivos mixtos, pues diciendo que no, que al contrario, o sea, que básicamente la mayoría de las decisiones que se toman en el país, pues están plagadas y además están permeadas, ¿no?, de la opinión y también de estas ideas, ¿no?, del feminismo. Y entonces todo ese vuelco y toda esa ola feminista, que además México ha estado también herido por todos los feminicidios que ha habido acá, pues permitió que se volcara y que se generara entonces toda esta conciencia social de decir que pues una mujer al frente lo que haría es prácticamente entender, ¿no?, todas las carencias, todas las dolorosas experiencias y todas aquellas formas en que se ha hecho política, pero que no han estado orientadas hacia nosotras, ¿no? El tema, por ejemplo, de cuidados ha sido un tema muy importante aquí en nuestro país porque a pesar de que las mujeres representamos más del 50% de la población, pues también ha habido una crisis, por ejemplo, respecto a las maternidades o autónomas o lo que se le conoce como las madres solteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas políticas públicas que son necesarias para las mujeres, el hecho de que, por ejemplo, también la mayoría de las personas que no tienen formación en primaria y en secundaria, o bueno, la educación básica, pues son mujeres. Todo eso también ha generado que entonces nosotras mismas demandemos socialmente el hecho de que haya más mujeres en las representaciones y en las tomas de decisión y por supuesto en el poder, ¿no? Hasta ahorita, por ejemplo, Morena ha sido el único partido que ha impulsado candidaturas a gubernaturas de mujeres, ¿no? Hay un gabinete paritario, la secretaria, además de Gobernación de aquí de México, Luisa María Alcalde, por ejemplo, es mujer y además es una mujer joven que por supuesto se le ha cuestionado su experiencia en el gobierno, ¿no? Pero entonces todo esto ha reforzado el hecho de que era necesario que tuviéramos una mujer en la presidencia, pero además una mujer científica, una mujer preparada, una mujer con doctorado, una mujer que además estuvo dentro de un grupo de investigación que ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, no es para menos el hecho de que Claudia Sheinbaum haya llegado al poder, pero una mujer, además, que nos llena de mucho orgullo. Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, lo que contabas de cómo se construyó este proceso y con una figura, bueno, también con tanta fuerza como Claudia, eso que vos decías, ser parte de un grupo que tuvo un premio Nobel, una mujer este, que viene de la investigación científica y que es doctora. Bueno, le dicen la doctora Claudia, eso es
Acá, La doctora, penal doctora Cristina Fernández de claro, Kirchner. acá también tuvimos una doctora y ahora tenemos un falso doctor de presidente. Diana, para ir cerrando, yo no quiero dejar de preguntarte algo que sé que es bien complejo, pero que es la violencia en México, que es algo que tanto se habla en los medios de comunicación y que también es una realidad que vive el pueblo mexicano. Eh, ¿Qué es lo que plantea Morena y la plataforma de Claudia respecto a la situación de la violencia en México? Que entiendo que se profundizó, digo, a pesar de las políticas sociales y de todas las políticas populares que tuvo AMLO, es algo que puede considerarse, si se quiere, una deuda pendiente, ¿no? Sí, pues como te lo comentaba, dolorosamente México pues sigue siendo un país que atraviesa mucha violencia, esto porque bueno, sabemos que el crimen organizado y bueno, todo esto que ha bañado lamentablemente en sangre en nuestro país, pues han sido políticas bilaterales, ¿no? Con Estados Unidos, esta falsa guerra contra el narco que Calderón implementó en México en el 2006, pues hasta ahorita sigue teniendo estragos pues, bastante dolorosos. Sin embargo, en la izquierda y sobre todo en estas nuevas políticas que va a impulsar la doctora Claudia Sheinbaum, estamos totalmente conscientes de que esta violencia es estructural, que si no se atienden las causas va a ser muy difícil poder salir de ella, ¿no? Es por eso que desde la campaña, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia, ahora nuestra actual presidenta electa, pues ha impulsado, ¿no? Diferentes acciones como el hecho, por ejemplo, de que no haya analfabetismo en el país, ¿no? Que haya más educación de qué medida y que también podamos implementar nuevas estrategias de empleo, pues también va a poder haber muchas más oportunidades para las y los jóvenes, que son quienes principalmente se alistan, ¿no? O son, digamos que coaptados Claro. por este crimen organizado. Entonces, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no dudamos que también la doctora Claudia Sheinbaum va a continuar con esta política de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, la doctora Claudia implementó el programa de jóvenes Unen al Barrio, que ha sido ejemplo mundial, ¿no? De cómo podemos coaptar estos talentos de jóvenes, de cómo se pueden reencauzar todas estas expectativas que se tiene hacia ellos, hacia nuevas formas, ¿no? En cómo entendemos la sociedad. Por ejemplo, de estas jornadas de jóvenes, pues han salido poetas, han salido muralistas, han salido muchos, de verdad, muchos talentos que finalmente lo que requerían pues era únicamente eso, ¿no? Un impulso y qué mejor que de parte del gobierno para decir que sí hay otra salida para además atender esta problemática de una forma completamente estructural y esto es partiendo de más educación y de más apoyo incluso también hacia las universidades, ¿no? La doctora Claudia Sheinbaum aquí creó las universidades Benito Juárez, que es importantísimo, y eso con el fin de que ningún joven quede excluido de la educación pública y gratuita, ¿no? Que nadie se endeude por además estudiar, ¿no? Como ella lo ha dicho siempre, la educación es un derecho y no un privilegio. Entonces, a partir de esas políticas es que se empieza a gestar una nueva forma de cómo se entiende la juventud, de cómo entendemos estos procesos de religación social y comunitaria, y así es como vamos a ir echando para adelante estas dinámicas en las que las y los jóvenes tienen otras opciones, no solo, digamos que, obtener dinero de manera fácil, ¿no? Sino a través de incluso procesos mucho más populares y de largo alcance. Claro. Lo que es, perdón, Marian, lo que es un proyecto político serio y decidido y el avance, ¿no? La verdad que la escucho a la compañera y es increíble la alegría que me transmite desde México, porque la tristeza que sentimos acá con todo lo que hoy estamos atravesando y bueno, esa nostalgia del país que supimos ser y me parece también que escuchando y tomando el ejemplo de acá de los compañeros de Morena, tenemos mucho que laburar para también, bueno, este programa, ¿no? De la juventud, Ate Capital, para laburar y para redoblar esos esfuerzos porque es ahí hacia donde también queremos ir. Así que nada, agradecerle por estar acá en nuestro programa y la verdad que un orgullo. Un lujo. Un realmente. lujo. Gracias, Diana. Te dejamos descansar y que termines tu día y que empieces bien el fin de semana. Te agradecemos un montón y bueno, mucha suerte y mucha fuerza con este segundo piso de la Cuarta Transformación, que la verdad que en esta charla nos inspiró muchísimo
todo lo que están haciendo. Así que gracias. Ojalá podamos visitar pronto. Ojalá Por ojalá supuesto. podamos estar en el DF. Dicen que es hermoso, no, nadie No, conoce no, el no, DF. no. Nadie No, conoce por el ahora DF, no. así que bueno. Próximamente. Aquí Si lo conozco, lo los desconozco. esperamos. Compañeras y compañeros, aquí las y los esperamos y por supuesto la idea es generar como este intercambio, ¿no? En el cual podamos ser favorecidos porque pues somos hermanas y hermanos latinoamericanos, nos hemos visto en diferentes procesos construyendo la democracia, construyendo el anticolonialismo, ¿no? Construyendo además cercos que no permitan, bueno, pues en ese camino andamos, pues que no permitan a la derecha apropiarse de los medios de desinformación, ¿no? Que lo que hacen es eso, ¿no? Es entorpecer toda esta lucha por las libertades, pero las libertades en serio, no nada más las libertades económicas. Entonces les mando un abrazo, muchas gracias por el espacio y de verdad aquí las y los esperamos con las puertas abiertas siempre. Gracias, Diana. Un abrazo enorme. Entonces, mucha suerte ahí con esta nueva etapa. Bueno, la tuvimos a Diana Gracias. No lo puedo Valenzuela. creer. Hermosa entrevista a la compañera de Morena. Se me cae un lagrimón, Mariam. Sí, Sí, la verdad falta que, sí. empiece a sonar por una gota de... Se la veía a Juli ahí. Sí, pero qué zarpado